Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría dejar constancia de que desde la aparición de la categoría de suelo urbano no consolidado se vienen produciendo prácticas abusivas en relación al urbanismo y, por lo tanto, y no solo abusivas, sino también inhumanas. A nadie yo creo que se nos puede olvidar lo que pasó con Amparo, y esto no es demagogia. Es una de muchas posibles muertes que pueden llevar este tipo de actuaciones, ¿no? En ese sentido, decir que, obviamente, la tramitación de esta ley corresponde a solventar un problema que se genera con la aprobación del Plan General Urbano de Santander. Plan General Urbano que, no se nos olvide, se aprobó con los votos del Partido Popular y del Partido Regionalista de Cantabria. Por lo tanto, que nosotros tengamos que tramitar con urgencia esta legislación responde al voto positivo de dos fuerzas políticas hoy representadas en esta comisión. Paso un poco a explicar el sentido que tiene que hayamos trabajado en esta iniciativa, que no se nos olvide que la presenta el Partido Popular y que nosotros hemos mejorado y hemos conseguido darle ese toque social, como no podría ser de otra forma, porque si no, no tendría sentido que estuviéramos en las instituciones. Esta ley surge para garantizar el derecho a la vivienda y surge para garantizar el derecho al trabajo. Dos derechos reconocidos constitucionalmente, pero que las distintas normas y las distintas actuaciones de las distintas instituciones obvian de manera constante y reiterada, violentando a personas normalmente de situación socioeconómica media y baja. Se desarrollan procesos de gentrificación que lo que hace es determinar que determinadas zonas que ya estaban habitadas y donde ya había una vida y que se habían generado, habían hecho el enriquecimiento de esa zona, pues esas personas se las obliga a salir fuera y se crean barrios para nuevos ricos. Una de las cuestiones fundamentales de esta transaccional que hoy se presenta hace referencia a quiénes son las personas que tienen derecho, ¿no? Por un lado, se dice que los residentes habituales, siempre que hayan vivido en esas viviendas los últimos 183 días, en el momento de la aprobación inicial del instrumento de ejecución. Hay dos excepciones que son importantes. En un caso, que es que en ese momento no se encuentren ahí por una causa grave justificada. Por ejemplo, una mujer embarazada que viva en un cuarto piso y que temporalmente no pueda vivir en ese domicilio, o una persona que esté en casa de sus padres porque su madre sea dependiente y requiera de sus cuidados. Y por otro lado, hay otra excepción que habla de propietarios que regresen a casa por causa justificada cuando hayan transcurrido entre 6 meses, o sea, más de 6 meses desde el inicio formal de las actuaciones sin que se haya aprobado definitivamente. Por otro lado, se establece que para aprobar el procedimiento debe ser obligatorio, por un lado, establecer los costes derivados de garantizar el derecho de realojo y retorno de manera pormenorizada. Esto es algo que ya establece la legislación, pero que reiteradamente las distintas administraciones se lo pasan por donde todos sabemos. Y, por otro lado, que todos los instrumentos del planeamiento deban llevar un estudio completo de las consecuencias sociales y económicas de la ejecución, justificando la existencia de los medios necesarios para llevarlo a cabo y las medidas para garantizar la defensa de los intereses de la población afectada. Si atendemos a otro de los puntos importantes, deberíamos hablar de las condiciones del realojo que incluyen esta proposición transaccionada. Se habla del criterio vivienda por vivienda y además se dice que esa vivienda debe tener unos determinados requisitos, que son la superficie, la orientación y las vistas. Si es, obviamente, en el mismo ámbito de actuación, esto es, si ese ámbito de actuación tiene la condición de residencial. Si no lo es, las condiciones superficiales, en todo caso, van a tener que seguir siendo las mismas y el resto lo más similares posibles. Además, establece unas medidas necesarias, unas condiciones necesarias de habitabilidad y que se cubran las necesidades especiales de las familias. Por ejemplo, si una de esas personas es discapacitada y tenía adaptada a sus necesidades la vivienda, obviamente la vivienda la que se le realoje debe también estar adaptada y en las mismas condiciones. Y hay algo que es fundamental e importante, y es que esto no solo lo establecemos para las viviendas en propiedad, se establece también para las viviendas en régimen de alquiler y para los locales comerciales. ¿Por qué? Porque siempre se ha estado pensando en lo necesario que es que a una persona que tiene una casa, que muchas veces tiene incluso una hipoteca que no ha terminado de pagar, se le devuelva su piso. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que tienen un negocio, que ese negocio es el que sostiene la economía de la familia y que en un momento determinado se puedan quedar sin ingresos y, fuera de esta actuación, pero ligado con ella, puedan llegar a perder su vivienda, porque al perder la fuente de ingresos no puedan hacer frente o hacer cargo
a su hipoteca, su alquiler y se queden en la calle, ¿no? Entonces, entendemos que esta inclusión de los locales comerciales es fundamental para garantizar el derecho, en primer lugar, al trabajo, pero también el derecho a la vivienda y el derecho a una vida digna de esas personas trabajadoras. En el caso de los locales se establece la misma localización comercial con la misma cabida y los mismos requisitos necesarios para las licencias. Obviamente, en todo el punto establecemos que esto puede ser negociable. Si a la persona que tiene una vivienda o a la persona que tiene un negocio, por el motivo que sea, requiera o quiera negociar o no quiera ser realojada en el mismo sitio, pues siempre va a poder negociarlo. Pero lo que garantizamos es que las personas que así lo requieran tengan en esta ley una garantía fundamental para que así sea. Incluimos también un punto que es muy importante, que es el de las cuestiones indemnizables. Y esto no es algo, señorías, que nos hayamos inventado. Esto hace referencia a jurisprudencia que existe desde el año 79. Por deciros algunas de las sentencias, STS 1206-1981, 06, bueno, si alguno de los grupos que no ha trabajado en esta iniciativa quiere conocer la jurisprudencia, no tenemos ninguna intención, aunque sea ya en este momento, de hacérsela llegar. También la podrían haber visto a lo largo del camino. Y por otro lado, y esto es fundamental, esta ley garantiza que no vaya a haber ninguna actuación sin garantía de realojo. Esto es, no va a poderse dar dentro de nuestra comunidad autónoma ninguna actuación que no conlleve el realojo y el retorno de las personas a sus viviendas, a sus locales, a su vida. Creo que es una ley suficientemente buena y que responde hoy en día a las necesidades de toda Cantabria, pero específicamente a las personas de un barrio, personas a las que vosotros y vosotras escuchasteis, como yo, en ponencia, que nos contaron las situaciones personales por las que están pasando, y hablar de que ya llegará una legislación que les cubra en un momento X, para nosotros no tiene sentido. Si nosotros y nosotras hemos trabajado en esta ley, es en primer lugar porque creo que a nadie se le escapa que para nosotras la vivienda y la vivienda digna es una de las cuestiones fundamentales, una de las garantías constitucionales que no se están respetando y que no se están garantizando a la población. Lo dijimos en el primer momento y lo seguiremos diciendo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con quien sea y como sea para garantizar la vida digna de las personas y el cumplimiento de los derechos constitucionales. Muchas gracias.